No sé si al final ya revisaron los dos materiales, como les indiqué. Alison. Disculpe, Lick, no le escuché. Si ya revisaron los dos materiales que les indiqué. El número 1 y el número 2. ¿Ya revisó, Kim? Sí, Lick. Cada material tiene 5 páginas. ¿Qué más se dio cuenta en el material número 2? ¿Qué puntos tenía? Los principios fundamentales. ¿Eso ya estaba en el 1? Sí. Pues sí, estaba en el 1. La única diferencia es que en el material número 2 amplía un poco más y da algunos ejemplos. ¿Ya? Pero los que tuvieron la oportunidad de verificar el material número 2 se van a dar cuenta que es el mismo contenido, solo que un poco más amplio. Y en ese sentido, pues vamos a hacer una comparación del análisis, vamos a hacer un análisis comparativo del material 1 y el 2. Y se van a dar cuenta que es prácticamente lo mismo. La única diferencia es que tiene más ejemplos. Bueno, comenzamos con el material número 1. ¿Lo ven ahí? ¿Pregunto? Sí, Lick. El último día estuvimos hablando del silogismo jurídico. ¿Ustedes se recuerdan qué es el silogismo jurídico? Pregunto. ¿Qué es el silogismo jurídico? Es una forma de razonamiento, Lick. ¿Sí? ¿Basado en qué? En la norma y los hechos. Una premisa mayor y en una premisa menor para arribar a una conclusión. Así es. Sabemos que la premisa mayor está compuesta ¿por qué? La norma jurídica. Por la norma. Y que esa norma es lo que normalmente se conoce como plataforma jurídica. Y una segunda premisa, que es la premisa menor, que es una plataforma ¿qué? De los hechos. Por los hechos. De los hechos, que es conocida como plataforma fáctica. Dos plataformas. Plataforma jurídica, plataforma fáctica. La jurídica compuesta por norma jurídica. La fáctica compuesta por los hechos. Para arribar a una conclusión. Pero esa conclusión tiene que tener una congruencia, una coherencia, en donde los hechos deben encuadrar perfectamente. ¿En dónde? En la norma. La norma jurídica. En la norma. Porque si encuadran perfectamente, entonces se puede arribar a una conclusión válida. Y cuando decimos válida es conforme a qué? A derecho. Conforme a la ley. Entonces debemos tener claro qué es un silogismo jurídico. Sabemos que hay silogismos
en la lógica ¿qué? Pura. Y que también hay otros tipos de silogismos en otras áreas del conocimiento. Pero aquí lo que nos interesa es el silogismo jurídico, sin obviar que el silogismo nos sirvió como base para posteriormente aplicarlo al derecho. Hay quienes que aducen que la lógica jurídica es una ciencia autónoma. Y hay quienes que dicen que no. ¿Qué opinan las damas de esto? Pregunto. ¿Qué opinión merece esto? ¿Qué crees? ¿Es o no es autónoma la lógica jurídica? Escucho. Licenciado, yo pienso, no sé si Julio. estoy en lo correcto, de que no, ¿Sí? no es autónoma, ya que la lógica pues depende del derecho para llamarse como tal. Ajá. Depende del derecho para llamarse como tal. Como lógica jurídica. Vale. ¿Alguien que opine diferente? Mejor si cuando intervienen encienden la cámara, porque así también las voy identificando. De repente ya en últimas instancias les falta un punto y yo digo, bueno, aquí Benny Padilla estuvo participando y sí la ubico. O lo ubico, no sé si es hombre o es mujer, Benny. ¿Es caballero o es dama? Adelante, Diana. Licenciado, yo pienso que es una disciplina autónoma, ya que se entiende por lógica jurídica que es una lógica especial aplicada, ¿verdad? A la clase de lógica deóntica. Es autónoma. Sí, así es. Porque está hablando de la aplicación, ¿verdad? De la aplicación. Sí, exacto. Pero en cuanto a sus orígenes, ¿es autónoma? Karen, adelante. En cuanto a sus orígenes, no LIC, porque la lógica viene la lógica pura, o sea, no sé cómo decirlo. Al principio sí pensaba que era como autónoma, porque, pero con lo que se estaba diciendo ahorita, porque, o sea, yo decía sí es autónoma porque viene meramente solo de lo jurídico, pero con lo que usted explicaban, pienso o considero que no es autónoma porque se deriva de la lógica pura. Sí, es cierto. Los dos criterios son válidos. Pero ojo, les voy a resaltar cuál es la diferencia. Que una estamos hablando del origen. Y el origen no es autónomo. Porque devino de dos ciencias. ¿Ya? Obviamente, cuando ya nace, entonces adquiere una autonomía. ¿Por qué adquiere una autonomía? Porque ya se dedica a resolver problemas lógico-jurídicos. Problemas que otra lógica no podría resolver. ¿Ya? Entonces, debemos tomar en cuenta que si hablamos del origen, no es autónomo. Pero si hablamos de su aplicación, pues obviamente tiene autonomía. En eso quiero que quedemos claros. Les voy a hacer una pregunta y quiero que participe. ¿La Universidad de San Carlos es autónoma? Piensen bien lo que me van a decir. Sí, es Piensen bien lo que me van a decir. Es semiautónoma, Lick. ¿Semiautónoma? David, ¿qué dice?
Según la ley, dice que es autónoma. Según la ley. Es autónoma en según la ley. cuanto a lo que es sus leyes y cómo maneja su administración en algunas cosas. Vale. ¿Y en qué no es autónoma, Mirna? Depende financieramente del gobierno y también, por ejemplo, si se comete algún delito o algo así, siempre está siendo fiscalizada. Vale. Entonces, pues prácticamente como este ejemplo que les estoy dando, así opera la autonomía, si se dan cuenta de la lógica jurídica. Porque al hablar del Estado, incluimos a la universidad ahí dentro del Estado. Sí, porque es la única universidad estatal Sí. de Guatemala. Vale. ¿Alguien más? Francisco, adelante, Francisco. Silic, Encendé la cámara. Mira, yo despeinado estoy, pero tengo encendida la cámara. No se me echa de ver porque no tengo el cabello, pero estoy despeinado. Adelante, Francisco. ¿qué es eso? Bueno, según mi opinión, la universidad sí es autónoma, pero de cierta forma sí depende en parte del estado lo económico. Entonces, ¿es autónoma o no es autónoma? Porque ahí te recordás, o es o no es. Yo diría que no. Emanuel, ¿qué opina? Gracias, Lick. Yo opino que, bueno, para mí sería semiautónoma porque en temas de seguridad no se permite el ingreso a la Policía Nacional Civil, menos al Ejército. Pero como lo decía la compañera, en temas financieros, sí, ahí sí se depende de los fondos del Estado, tiene sus propias leyes, su propio reglamento. Emanuel, ahí casi solo te miro. Emanuel. Solo el pelo, ahí está. Una pausa, ahí estás mejor, ahí estás mejor. Es que ya veo que sos colega. También despeinado, ya veo que sos colega. Entonces le decía que en temas de seguridad pues no se permite el ingreso a la policía ni al ejército, pero en temas financieros sí los toca únicamente financiero y el Consejo Superior y no se permite, bueno, hasta cierto punto, no se permite el ingreso a la Contraloría y hay muchos clavos que están muy ocultos todavía, entonces eso no es. Para mí que no es autónoma. Ahí está otro amigo ahí que nos hace el honor también. Luis dice ahí. Luis, ¿qué dice ahí? Luis Calvo. Entonces, los dos puntos de vista son válidos. Adelante, Francisco. Francisco. Le digo una pregunta, pero ¿por qué son los dos válidos? ¿Por qué los dos son válidos? Porque obviamente hay una norma, si nos damos cuenta, tiene una autonomía en cuanto a sus funciones. Esa es una autonomía ¿qué? Funcional. Tiene su propia ley orgánica. Tiene su propio ¿qué? Gobierno. Elige sus propias ¿qué? Autoridades. ¿Qué quiere decir? Que administrativamente tiene una autonomía. Y eso obviamente está basado en normas jurídicas. Pero ojo, eso es con base en esa normativa interna. Pero si nos fuéramos más allá, nos vamos a dar cuenta que lo que nosotros pagamos no alcanza, como diría aquella señora que fueron a entrevistar. Eso no alcanza, dijo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Tiene una dependencia
económica del presupuesto general ¿de dónde? Del Estado. De la nación. De la nación. Y obviamente ese presupuesto está basado en alguna plataforma fáctica y es más, se establece que un porcentaje, ¿qué porcentaje, pregunto? No menos del 5%. El 5%. No, no menos del 5%. Porque nunca se le da el 5% exacto. Entonces, ¿qué va a pasar? Pregunto, ¿tiene eso una plataforma legal? ¿Tiene una plataforma legal? Sí, para que tenga derecho a que se le otorgue ese porcentaje. Sí la hay. Sí la hay. Entonces, cuando hablamos de que hay una plataforma jurídica, entonces quiere decir que hay una disposición legal aplicable a ese caso concreto. Si nos fuéramos al término general de autonomía, así como quien dice a secas, sin hacer las respectivas aclaraciones, entonces podríamos decir que no es que autónoma, que no es autónoma. En ese caso sería entonces, si parcial, una autonomía parcial, ¿no? Es una autonomía, pero no una autonomía total, podríamos decir. Así como está mencionando. ¿Por qué? Porque así como hablamos si la lógica jurídica es autónoma, y unos dijeron que sí, y otros dijeron que no, entonces este ejemplo que yo les estoy planteando perfectamente casa en lo que nos referimos a la lógica jurídica. ¿Ya? No existe una autonomía total. Las autonomías son utopías. Yo te voy a hacer una pregunta, David Alejandro. Dígame, Lick. ¿Sos autónomo? No. Dependo de un trabajo, dependo de un hogar, dependo de la comida, dependo de todo. Pero si está casado. Dependo de las reglas, dependo de las reglas, de los principios, de los valores. Peor si está casado. Gracias a Dios, no. Ay, Dios mío, diríame, ¿no? Entonces la autonomía es una aspiración. Exactitud de la lógica. ¿Estamos? Bueno, yo pienso que ya con esos ejemplos ya quedamos claros de si hay autonomía o no hay autonomía. Les apuesto que el día de ayer muchos fueron limitados en su autonomía. En dignidad también. Bueno, pues yo no sé si en su dignidad y en su físico también, pero fueron limitados. Bueno, avancemos. Bueno, entonces aquí teniendo claro, bueno, que hay dos materiales. Obviamente en los materiales, pues prácticamente es el mismo contenido, pero hay cuestiones diferentes, pero que nos amplían. Francisco, te dejaste la mano arriba. Entonces nos damos cuenta que los materiales son complementarios, ¿verdad? En el primer material, haciendo una retroalimentación, pregunto, Mirna, Leticia, ¿de qué trataba el primer material? Así a grosso modo, sin leer, solo lo que se le ocurra ahorita. Solo lo que tiene en la mente, porque se recuerdan que estamos estudiando lógica. ¿De qué era la lógica jurídica? Recuerdo yo, el concepto.
¿Qué más? Se saltó hasta la lógica jurídica. Imagínense la estructura de ese material, porque ahí se recuerda que la lógica nos ayuda a formarnos estructuras en el pensamiento. Entonces pregunto, ¿de qué trataba el primer material? Hágame una estructura lógica. Sin leer. Sin leer, solo que nos pongamos a pensar un poquito de como una retroalimentación. Es que a la mente le tenemos, como quien dice, meter un poquito de presión. Sí, por eso, pues según yo era del concepto de cómo formar una lógica, de cómo entenderla, o de cómo formar nuestras ideas. Mirna. ¿Algo más, Mirna? Mirna Dulce. Yo pensé que a Mirna Leticia le estaba hablando, pero ok. Yo creo que los principios y las bases para poder desglosar y comprender bien el concepto de lógica jurídica, porque tenemos que ver de dónde viene. ¿Y cuáles eran esos conceptos básicos que encontramos? Ay, ahorita ya me puso ahí. Ando en blanco, tengo como 48 horas sin dormir. Adelante, Marlon Adriel. Licenciado, entonces era como la idea y el pensamiento. Ese era el procedimiento lógico, ahí se recuerda. Vaya. Pero yo les estoy diciendo de qué trataba el folleto. Ay, el folleto. El folleto número 1. Le he iniciado con la definición de lógica. Ajá, primero una definición de lógica. ¿Qué más? Después se habló sobre la lógica jurídica. ¿Sí? Y después se habló de los principios de la lógica jurídica. Los antecedentes. ¿Cuántos principios? Sí. Identidad, no contradicción. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 4. Fabiola. Son Fabiola, 4 participe Fabiola principios. García. Son 4, Lic. 4 principios, efectivamente. Exactamente, 4. ¿Cuáles son esos principios, Blanca? ¿Cuáles son esos principios? Licenciado, buenas noches, solo que no tengo cámara, pero sí tengo voz. Vaya, dígame, ¿cuáles son esos 4 principios? El principio de identidad, el principio de contradicción, el principio del tercero excluido y el principio de la razón suficiente. Fíjense que si ustedes no tienen formada ni siquiera la estructura de esos materiales, me están defraudando y se están defraudando a sí mismos. Porque se supone ya estamos estudiando la lógica y la lógica nos sirve ¿para qué? Para formar estructuras. Para formar estructuras y formas ¿de qué? Del pensamiento humano. De pensamientos. Del pensamiento. Y si ustedes a estas alturas, imagínense, ya venimos con varias clases y todavía no tienen formada la estructura, quiere decir que todavía no han esquematizado mentalmente ese folleto. Y ese es el objetivo. Formar estructuras. Formar un mapa mental. Porque eso nos permite ubicarnos. Por ejemplo, si yo les digo principio de no contradicción, ¿en qué principio se ubican ustedes? ¿Qué número de principio? El 2. 2. En el primero es el de identidad, segundo no contradicción, tercero es el de
tercero no excluido es el tercero, y el cuarto es el... Se me fue. Y si yo les digo el padre de la lógica, ¿en quién se ubican? Aristóteles. Y si yo les pregunto cómo se llama aquel filósofo que dijo que los jueces aplicaban la lógica de una forma irracional y no reflexiva, ¿en quién se ubican? ¿En qué? Klug, algo así. En Klug, ¿verdad? Y si yo les menciono razón suficiente, ese concepto, ¿dónde lo ubican? Cuarto principio. Cuarto principio. ¿Principio de qué? La lógica Principio jurídica. de razón suficiente. Cuarto principio de la lógica. Entonces, este curso no es solo para que estemos aquí, sino que también para que ejercitemos la mente, nos ayude a formar estructuras, a unir piezas. Adelante, Manuel. Siga preguntándole que si hacemos cuestionario para el examen de una vez. Ah, no, hombre. Sí, yo ya se las dije todas las preguntas, todo lo que yo les he dicho entra en el examen. Sigamos, pues. Son preguntas directas, Lick. Tengo de todo. Directas, pero lo que sí es cierto, de selección múltiple, lo que sí es cierto es que todas las preguntas y respuestas deben ser producto del análisis. Porque si no es producto del análisis, entonces ¿para qué estamos estudiando lógica? Ojo, una palabrita puede cambiar y la respuesta es totalmente diferente. Por eso no recomiendo exámenes grupales, ¿oyeron? Porque igual vienen varias variantes. Yo lo que quiero es que les estoy dando 10 u 11 páginas, pero yo quiero que las devoren, así como aquella canción que dice devórame otra vez, una vez, otra vez y otra vez, ¿no? Así quiero yo que agarren ese material. Es poquito. No pueden decir ese licenciado nos dio a leer 2 libros o un libro completo, nos dio clases. No. 11 páginas. ¿Y eso es para qué? Para que le extraigan, como quien dice, el tuétano, la esencia. Ojo. Bueno, seguimos. Aquí menciona que la lógica jurídica, ¿qué dice aquí? Es un método de investigación para entender el derecho. Pero es un método de investigación, ¿para qué? Para entender al derecho. Para entender el derecho. ¿De dónde les dije a ustedes que obtenía su principal fuente del conocimiento? La lógica jurídica. Esto ya se lo mencioné. La razón. Y no de la intuición. No. Experiencia. Y no de la experiencia. ¿Por qué les dije yo que de la razón y no de la experiencia? ¿Por qué digo de la experiencia? Yo les hice una crítica que no se podía basar en la experiencia simplemente. Esto ya lo platicamos. Solo está que pongamos a funcionar las neuronas y en nuestras estructuras mentales viajemos. Había dicho el licenciado de que no se podía basar en la experiencia porque con la experiencia se puede obtener una buena o mala experiencia. Así es.
Efectivamente. Y ahí se recuerdan que lo que pretendemos es que al final nuestros razonamientos sean tan ¿qué? Exacto. Exactos. Tan exacto como lo pudieran dar las Matemáticas. matemáticas. Y ahí se recuerdan también que la lógica jurídica es la ciencia ¿de qué? Del pensar rectamente o correctamente. Y obviamente, ¿cómo podemos determinar si estamos pensando rectamente o correctamente? Pues para ello deben existir principios, reglas, normas que nos permitan calificar si ese razonamiento es correcto o incorrecto. Como quien dice, no me voy a sacar de aquí, debajo de la manga, no me voy a sacar una carta y decir, esto es correcto. Porque ustedes van a saber si es correcto o no es correcto. Este es un vaso de barro. Pregunto, ¿es barro esto? No. No. ¿Y cómo supieron que no era barro? Se ve la textura. Que la estamos viendo. ¿Ya? ¿Hicieron una calificación de esto? ¿Fue por la observación, Lick? ¿Hicieron una observación, una calificación? ¿Será que hubieron reglas para ustedes saber que esto no es barro? ¿Qué pasa si yo les digo, esto es barro blanco? ¿O barro transparente? Imposible. No tiene sentido. No, porque ya previamente clasificamos esos objetos con el material que tienen y por ese conocimiento previo sabemos... Entonces, ¿qué quiere decir? Que está cumpliendo reglas. ¿Ya? Reglas. Porque ¿cómo vamos a calificar si no hay reglas? Eso es como un estudiante que la vez pasada en la clase anterior me dijo, licenciado, ¿y usted qué tiene que ver? Me dijo, con que nosotros hagamos los exámenes grupales. Y entonces yo le dije, mire, y no, yo soy el responsable de verificar la pureza del examen. Y les cuento que a raíz de eso, hasta se fue a quejar a un montón de lugares. Y que después que yo la había tratado mal. Y yo simplemente la ignoré. ¿Por qué la ignoré? Porque sabía que ella no estaba en lo correcto, pues que yo soy el responsable. ¿Ya? ¿Quién es el responsable de este curso? Yo. ¿Quién es el responsable de estudiar? Nosotros. Yo. Ustedes. ¿Quién es el responsable de estar examinarse el día que corresponde? Nosotros. Y les digo qué pasó, hasta les hice extemporáneo el extemporáneo. Caray. Hasta reposición del examen. Porque me dijeron unos que tenían problemas técnicos de conexión y les accedí. Y todavía así dijeron que era un gran monstruo, bueno. Entonces, uno sabe cuándo está actuando en forma correcta y cuándo está actuando en forma incorrecta. Y uno se rige con base en principios, con base en reglas. ¿Será que los que están allá en aquel lugar que dice Federico, que dijo aquí a la señora que era un lugar re bonito? ¿Será que ellos, las reglas, se aplican correctamente a los pensamientos que ellos tienen? No. No. Como quien dice ahí, como aquel dicho que dice cada loco con su tema, ¿no? Ese es como un submundo, lastimosamente. Un lugar que aunque tuviera las paredes de oro,
no podría ser catalogado como un lugar re bonito. Jamás. Bueno, entonces debemos cumplir con reglas, principios. La aspiración máxima es el razonamiento tan exacto, ¿verdad? Entonces aquí está la definición. Esta es la definición que está en este folleto. Lógica jurídica es ¿alguien que me lo lea? Un método de investigación. Para entender ¿qué? Al derecho. Al derecho. Que obtiene su principal fuente del conocimiento. ¿En dónde? En la razón. En la razón. La razón. ¿Y qué pasa si yo les coloco una pregunta? ¿La lógica jurídica obtiene su principal fuente del conocimiento en la experiencia? Falso. Negativo. Y si yo les coloco 1, 2, 3 opciones y de ahí les coloco todas las anteriores son verdaderas, ninguna de las anteriores son verdaderas. Ninguna de las anteriores. Ninguna. Pero en una les tengo que es el derecho, es la razón. La razón entonces. Selecciono la razón. La razón entonces. Entonces ustedes van a responder en una forma analítica, no al Tim Marín, ¿verdad? Porque el Tim Marín aquí ya saben que este formulario ya tiene sus reglas. Y es más, ni programo respuesta automática, porque siempre hago revisión manual. Entonces, siempre vamos a respetar reglas. Seguimos. Esta es la definición que quiero que tomen en cuenta. Dice que es un método de investigación. ¿Por qué es un método de investigación? ¿Qué piensan cuando yo les digo es un método de investigación? Porque lleva un proceso. Proceso. Y tiene una aspiración. ¿Y cuál es la aspiración de algo que tiene un método? Un resultado. Un resultado. Y ese resultado es el conocimiento. Porque ahí se recuerdan que para arribar al conocimiento se debe contar con un método, con uno o varios métodos. Pero es un conocimiento formal. Es un conocimiento científico. Y en el caso concreto del derecho, es un conocimiento ¿qué? Científico jurídico. Ojo. Y aquí menciona que la lógica jurídica está formada tanto por una lógica formal como ¿por qué más? Una teoría de la argumentación jurídica. Lógica formal es todo ese conjunto de conocimientos, ¿verdad? Ese cúmulo de conocimientos. Como una teoría de la argumentación jurídica. Usted si tiene conocimiento va a poder exponer, va a poder definir, va a poder tratar un tema. Pues, obviamente, ¿qué? Sí. ¿Será que ustedes podrían tener una conversación jurídica como la que estamos haciendo si ustedes nunca han estudiado derecho? No. No, Lick. Jamás. Porque siempre va a haber una base formal. Y lógica sabemos que lo encontramos ¿dónde? En la lógica formal. Bueno, vamos al material número 2. ¿Cuál es la estructura de este material? Cuando les digo estructuras, ustedes lo que se tienen que imaginar es en un mapa mental.
en un bosquejo mental, un esquema mental. Cuando yo les digo a ustedes 3 poderes del Estado, ¿qué viene a su mente? Ejecutivo, legislativo y judicial. Ya tienen una estructura. ¿Cuántos son? 3. Y también se menciona un cuarto poder. ¿Cuál sería ese cuarto poder? ¿El de la información, Lick? ¿O desinformación? El de la información, ¿no? Pero aunque si bien es cierto, se menciona, sabemos que ese cuarto poder de hecho existe. Pero en la estructura no está. ¿Cómo podemos nosotros lograr eso? Pues obviamente en nuestra mente tenemos estructuras, tenemos formas, aparte que tenemos ideas, conceptos, juicios. Cuando usted, por ejemplo, yo les menciono Puerto de San José, ¿qué se le... La calor. La arena, playa. la arena, el agua. Bebida. Mariscos. Pues mariscos hay un Mis montón. amigos en un estado no muy saludable. Alcohol. Bebidas. Alguien va a decir ahí fiesta, bikini, ¿ya? Alguien va a decir sal. Salados van a venir de allá por tanta inmundicia, van a decir por ahí. ¿Ya? Entonces, ¿eso cómo lo logramos? ¿Se imaginan el norte o el sur? ¿Al sur? El Surlic. El sur. Ambos. La costa. Escuintla. Y cuando dicen Escuintla, ¿cómo es la figura del mapa de Escuintla? De un barquito. Como que fuera un zapato, ¿verdad? Como que fuera un botín. ¿Ya? Entonces, eso lo logramos gracias a la mente. Todas esas piezas las podemos unir. Y así es el derecho. Yo les digo derecho. ¿Qué se imaginan? Leyes. Leyes solo. Justicia. Normas. Normas. Conjunto de normas. Instituciones. Poder. Poder. Conocimiento. Conocimiento. Estrategia. Estrategia. Visualización. Disciplina, me imagino yo también. Disciplina. ¿Ya? Pues eso lo logramos gracias a ¿qué? A la lógica. Entonces, si yo les digo aquí, ¿qué es el material número 2? Vamos a encontrar principios fundamentales. Y si yo les digo principios fundamentales, ¿qué relación lógica van a encontrar ustedes? Que hay 4 principios. Y si les digo definición de lógica, miremos aquí. Dice, por lo que hemos visto, podríamos decir que la lógica es la ¿qué? Disciplina. Y cuando les digo filosofía, ¿qué se imaginan? Pensamiento. Cabeza. Digo, pensamiento. ¿Será que es el arte de pensar? Y si les digo gimnasia mental,
¿Para qué piensan que nos sirve la gimnasia? Para ejercitar la mente. entrenar la mente, Ejercitar ¿verdad? la mente. Vale. Entonces dice aquí, es una disciplina filosófica que tiene un carácter formal. Pregunto, ¿tiene un cúmulo de conocimiento? Sí lo tiene. Sí. ¿O nos lo sacamos de la manga? Y aquí dice que estudia las estructuras o formas del pensamiento. Pregunto, ¿eso ya lo vimos en el otro folleto? Sí. Sí. Sí, ¿Qué diferencia tiene con el otro folleto? Un poquito más explicado. Parte que está más explicado, aquí no dice estructuras o formas de pensamiento humano. Miren, no dice humano. No dice humano. Entonces es diferente, ¿verdad? Pero usted en su clase dijo que el pensamiento... Se supone que los humanos somos los únicos con ¿qué? Con capacidad de razonamiento. Ojo. Y cuando hablamos de estructuras o formas del pensamiento humano, hablamos de conceptos, proposiciones, razonamientos, ideas, pensamientos. Y eso es lo que denominamos categorías del pensamiento. Y que obviamente van a ser utilizados en los procedimientos lógicos jurídicos que llevemos a cabo. Lo vamos a utilizar. Bueno, sigamos. Aquí menciona con el objeto de establecer, ¿qué dice aquí? Razonamientos o argumentos válidos o correctamente lógicos. O correctamente lógicos. Si no cumple con esas reglas o principios de la lógica, entonces no pueden ser ni razonamientos ni argumentos válidos. Y obviamente serían ilógicos. Pero dice aquí, además de estudiar las estructuras que forman el pensamiento, a la lógica le interesa descubrir Las leyes y los principios que permiten conducirnos con rigor, precisión y verdad hacia el conocimiento. Pero ojo, aquí dice las leyes, pero no dice jurídicas. Ojo. Las leyes o principios que permiten conducirnos ¿con qué? Rigor y precisión. Con rigor. Quiere decir que no nos podemos saltar, ¿verdad? Como quien dice, hagamos lo que queremos. ¿Para llegar a dónde? El conocimiento. El conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento? Jurídico. Jurídico, científico. Conocimiento lógico. Conocimiento lógico, conocimiento científico, jurídico. Obviamente, ¿verdad? Si ya nos enfocáramos a la lógica jurídica. Aquí solo dice conocimiento. Pero ojo, este conocimiento debe ser un conocimiento comprobable. Porque si no, sería un conocimiento ¿qué? Empírico. El conocimiento empírico podría ser un punto de partida. Y aquí menciona una definición que nos puede ayudar a resumir los principales objetivos de la lógica, es la que nos proporciona. ¿Quién dice aquí? ¿Cómo se pronuncia? Pregunto. Gregorio Fingerman. Como dijo aquel, no se la traba la lengua, ¿cómo es eso? No, la lengua se me la traba, dijo. Pues mire, pues no nos interesa en cuanto a la pronunciación. Alguien podrá decir Gregory Fingerman, Gregorio, ¿no? Fingerman, ¿ya? Lo que me interesa es que lo individualicen y lo identifiquen, ¿ya? Porque puede venir en una pregunta. Aquí dice, para este autor de la lógica,
obviamente, si es un autor de la lógica, es un filósofo, ¿verdad? Este define como la ciencia de las leyes y de las, mire, Formas de pensamiento. que nos dan normas para la investigación Científica. científica. Ojo, porque ahí se recuerdan que al final el objetivo es tener un conocimiento, ¿qué? Científico, jurídico, obviamente, ¿verdad? Y nos suministra un criterio de verdad. Sabemos que si el conocimiento es científico, pues es comprobable. Y si no fuera comprobable, ¿de qué estaríamos hablando? De falacias. Falacias, mentiras de un conocimiento empírico. Podríamos incluso hasta pensar en algún momento que es una inferencia, una deducción, pero que todavía no adquiere la categoría de conocimiento ¿qué? Científico, porque el conocimiento científico es comprobable. Bye. Y aquí menciona, en la siguiente página nos dedicamos a la tarea de investigar cuáles son las leyes o principios que norman ¿qué? Nuestros pensamientos. Ojo, aquí todavía estamos hablando de una lógica pura. Esas leyes o principios no son jurídicos. ¿En qué consisten estas formas o estructuras del pensamiento mismo? Así como la naturaleza de estos criterios que nos orientan ¿hacia dónde? Hacia la verdad. Ah, ojo, aquí vamos a resaltar algo. Hacia la verdad. Pero ¿qué más dice ahí, Kim? Un tipo de verdad formal que es la que le interesa estudiar a la lógica. Ah. Y cuando dicen verdad formal, quiere decir una verdad que obviamente respeta reglas. Porque ¿cómo voy a saber si Kim me está diciendo la verdad? O si Diana dice la verdad. Lo debe de comprobar por medio de un procedimiento, tal vez. Ah, lo debo comprobar. Pero ¿será que para comprobar o para calificar su versión o su declaración debo contar con reglas? ¿O lo hago a mi criterio nada más? Debe contar con reglas. Porque yo puedo decir, Diana siempre me dice la verdad. Diana siempre me miente. ¿Qué tengo que hacer? Comprobarlo con reglas. Por ejemplo, yo ahorita infiero que todos ustedes son excelentes estudiantes, que todos me van a sacar 30 puntos. Pero ¿qué tengo que hacerlo? ¿Qué tengo que hacer? Comprobarlo. Quiero ver si es al Team Marín que me van a responder. Yo siempre les digo a mis, hay que esforzarse porque si no, pollito con papas, les digo, ¿no? Ya cuando a alguien le digo pollito con papa, ya se imagina, ¿no? 2 piezas de pollo y una su ensalada ahí, ¿verdad? Lista para el consumo. ¿Ya? Ahí está comiendo, Juan Lux está comiendo papas ahí. Dando caritas, ¿no? Bueno, hay reglas entonces, reglas. Un tipo de verdad dice formal. Y cuando hablamos de formas, hablamos de normas, principios, que van a servir de base
para calificar si esto es verdad o no lo es. Hasta ahí vamos a dejar el día de hoy. Pero sin antes vamos a hacer una lectura explorativa. Encontramos principios fundamentales, definición de la lógica. Encontramos a un personaje aquí. Pregunto, ¿cómo se llama el personaje que acabamos de mencionar? Gregorio. Gregorio Fingerman. Gregorio Fingerman. ¿Cómo lograron retroceder a eso? ¿Hicieron uso de la mente o hicieron uso del chivo que tienen ahí? De la mente. Espero que de la mente, ¿oyeron? Bueno, ¿qué más vamos a encontrar aquí? Como es estructuras, vamos a encontrar leyes del pensamiento, los principios lógicos supremos. Pregunto, con base en la estructura mental que ustedes ya tienen en su poder, en esa mente tan brillante que ustedes tienen, ¿verdad? ¿Cuáles son esos Principio de principios? identidad, de no contradicción, del tercero excluido y de razón suficiente. Bye. Eso lo logran mentalmente, ¿verdad? Tercer principio. ¿Cuál es? Primer principio. Identidad. Cuarto principio. ¿Qué están haciendo ustedes cuando me argumentan? Pues obviamente traen y logran conectar todas sus ideas, sus pensamientos, y entonces vienen, me argumentan. ¿Ya? Me argumentan. Porque cuando nosotros hablamos, estamos argumentando. Porque si no, yo les podría decir, interpreten mi silencio. ¿Y qué piensan que estaría pensando yo? Se le fue el internet. ¿Qué tiene hambre? No, porque si se me hubiera ido el internet, ni les hubiera podido decir eso. El silencio otorga. Ah, caray. Bueno, ahí vamos a dejar el día de hoy. Aquí vamos a encontrar leyes del pensamiento, vamos a encontrar los principios que ya dijimos, vamos a encontrar, aparte, vamos a encontrar un resumen y vamos a encontrar algunos ejemplos de los principios. Y además, bibliografía, y vamos a encontrar otro tema aquí, miren, temas que ya platicamos y que ya hemos visto. Quiere decir que este folletito, si ustedes lo leen, pero no simplemente lo leen, sino que lo analizan y le aplican aquella melodía que dice, devórame otra vez, ¿verdad? ¿Ya? Entonces es casi seguro, como quien dice, lo sudado es pan bien ganado, ¿no? Ganado. Entonces, adelante, pues, les deseo feliz noche, cuídense un montón y nos miramos el jueves, primero Dios. Les mando un fuerte abrazo.